La literatura de posguerra. La guerra civil sumió al país una grave depresión económica, política y cultural, de la que se fue recuperando con dificultad. Los años comprendidos entre el final de la guerra en 1939 y la muerte de Franco en 1975 constituyeron una etapa de búsqueda en la que sucesivamente generaciones de novelistas, poetas y dramaturgos configuraron un particular paisaje literario caracterizado por la vacilación entre el esteticismo y la denuncia social. En los años 40, la Segunda Guerra Mundial acabó con la victoria aliada sobre Alemania e Italia, lo cual dejó a España totalmente aislada. Los escritores quedaron al margen de la literatura que se hacía más allá de nuestras fronteras. La escasa literatura de estos primeros años de posguerra oscila entre el esteticismo que ignora la realidad circundante y la expresión de la angustia y desarraigo de la guerra que la guerra ha creado. En los años 50 empezó a abrirse al exterior. En 1955 se integró en la ONU. El reconocimiento internacional del franquismo se tradujo en mejoras económicas y en la comunicación con el exterior. La guerra civil sumió al país en una grave depresión económica, política y cultural, en la que se fue recuperando con dificultad. Los años aprendidos entre el final de la guerra en 1939 y la muerte de Franco en 1975 construyeron una etapa de búsqueda en la que sucesivas generaciones de novelistas, poetas y dramaturgos configuraron un particular paisaje literario caracterizado por la vacilación entre el estetilismo y la denuncia social. En los 60, en el desarrollo económico del franquismo, se consolidó a la vez que la opción de régimen se hizo más sistemática en literatura. El experimento vuelve a imponerse una vez agotado el realismo social. En 1970 a 1975, en los últimos años del franquismo, se configuró la apertura del exterior. El país se situó entre los más industrializados gracias a las intervenciones extranjeras y al turismo. Literatura en la época del exilio. Hace referencia a aquella literatura que es producida por autores que han debido exiliarse y la cual trata o está influida por este hecho. Normalmente se aplica al exilio de autores entre 1933 y 1945, a causa de la dictadura nazi y a su obra. Los escritores del exilio siguieron escribiendo en los países elegidos como residencia, tomando como tema el canto a España, motivo de su nostalgia. No obstante, estos autores no conforman un grupo homogéneo, ni en el carácter de sus obras, ni en la ideología. Habían comunistas de ideología marxistas, pero sin pertenecer al partido, o autores de carácter más conservador. La temática varía desde la novela de denuncia a la novela histórica o de evasión, pasando por las analogías históricas para explicar el ascenso del nazismo o el futuro que aguarda, y pasando por los géneros como la lírica y el teatro. Por otra parte, el exilio del continente europeo. Una primera etapa del exilio puede considerarse la que transcurre desde 1933 hasta 1940, durante la cual la mayoría de autores se exiliaron en países europeos. En 1940, toda Europa occidental y central queda bajo el dominio nazi y gobiernos pronazis, y algunos países europeos neutrales, como España, con un gobierno fascista que había recibido ayuda de Hitler y Mussolini para derrocar a la Segunda República Española. Algunos de los países europeos representativos para el exilio son Alemania, Francia, Eslovaquia, Países Bajos, Reino Unido, países escandinavos, Austria, Suiza y España, de los cuales la mayoría de autores entonces huyeron a Estados Unidos, México o a la Unión Soviética.
Novelistas de la época del exilio. En esta parte, muchos de ellos huyeron de la represión que se desencadenó al concluir la guerra contra aquellos intelectuales con ideas contrarias a las que pregonaban el franquismo. Entre los destinos elegidos para radicarse destacaban México, Argentina, Chile, Uruguay y Estados Unidos. Algunos de los autores o novelistas de esta época fueron Ramón Sender, Max Atzbu, Francisco Ayala, Rosa Chanel, Arturo Barrea y Paulino Massieu. A continuación hablaremos un poco de estos grandes personajes, de su biografía. Ramón Sender es el autor más representativo de la novela en el exilio de su obra, caracterizada por el compromiso ideológico y por el uso de una persona técnica, realista, y es muy extensa y variada. Comenzó su carrera novelística en los años 30, con títulos como El Imán en 1930, Siete Domingos en 1932, en el Cantón Premio Nacional de Literatura de 1935. En el exilio escribió decenas de novelas en torno a tres grandes temas, como la evocación autográfica, Crónica del Alba en 1942, La Guerra Civil, El Campesino Español en 1953, que es su obra maestra, y La América Española de Trinidad en 1942. Los dos primeros años de vida de este clásico, cuya vigencia está suficientemente contrastada por el número de reediciones de sus obras, transcurrieron en el pequeño pueblo ostense de Chalamera. En 1903, la familia era Ramón José, el tercer hijo de José Sender Chabanel y Andrea Garcés Las Palas, quienes la bautizaron con los nombres de Ramón José Antonio Blas. Se trasladó a la localidad de vecina de Alcolea de Cinca. 8 años después, en 1911, los Sender pasaron a Tauste, donde el Pepe Garcés, Crónica del Alma, conocería a Valentina. Para cursar el tercer curso de bachillerato, el joven Ramón fijó su residencia en Reus, exactamente en el internado del Colegio de los Religiosos de la Sagrada Familia. Ya en 1914 recalcó en Zaragoza, ciudad en la que terminaría sus estudios secundarios y en la que permaneció hasta en 1918. Todos estos años de infancia y adolescencia quedaron indeleblemente impresos tanto en la genealogía auténticamente autografiada de la novela Crónica del Alba, 1965 a 1966. Francisco Ayala. Antes de la guerra participó en los movimientos vanguardistas de los años 20 con una narrativa deshumanizada y experimental. Ya en el exilio publicó 2 colecciones de relatos breves, Los Usurpadores, 1948, y La Cabeza del Cordero, 1949, ambientados en diversos momentos de la historia de España. Son importantes también 2 novelas que analizan críticamente una ficticia dictadura hispanoamericana, Muertes de Perro, en 1958, y El Fondo del Vaso, en 1962. A lo largo de toda su obra, Ayala ha mostrado un especial cuidado por su estilo y el lenguaje. Licenciado en Derecho, tuvo que exiliarse a Argentina durante la Guerra Civil dadas sus ideas políticas de izquierda, durante el tiempo que vivió en el exilio. Ayala daría clases en diversas universidades del continente americano. Su vuelta a España se produjo de manera progresiva, desde unas primeras visitas a partir de 1960 hasta su establecimiento definitivo en Madrid, donde fijó su residencia. Su carrera literaria es amplia y diversa. Antes de la Guerra Civil destacan obras como El Boceador y Un Ángel, en 1929, y Un Cazador del Alba, antologías que se sitúan dentro de la nueva vanguardista española. Rosa Chacel. También siguió las tendencias deshumanizadoras vanguardistas en sus primeras obras. En el exilio publicó unas cuantas novelas realistas del estilo muy cuidado y ritmo lento. No tratan de temas sociales, ni siquiera de la guerra civil, sino que se centran en el minucioso análisis psicológico de los personajes femeninos. Destacan Teresa, en 1941, basada en la vida del amante de Espronceda, y Memorias de Leticia Valle, en 1946, que narra el despertar amoroso de un adolescente.
Al estallar la Guerra Civil Española, Pérez Rubio se alistó y Chazelle firmó el Manifiesto de los Intelectuales Antifascistas, colaboró con la prensa republicana y trabajó como enfermero. El agravamiento de la situación militar provocó la decisión de enviar al exterior de las obras del Museo del Prado, responsabilidad que se encargó a Pérez Rubio. Chazelle y su hijo partieron a Barcelona, Valencia y a Francia, con una breve etapa en Grecia, donde fueron hospedados por Nikos. La familia logró reunirse tras la caída de la República y se trasladaron a Brasil. En 1959 se le concedió una beca durante 2 años en Nueva York. En 1963 residió en España durante 1 año y regresó definitivamente en 1973 con una beca de la Fundación March para terminar Barrio de Maravilla. Esta última etapa fue la más fecunda desde el punto de vista literario y murió en Madrid el 7 de agosto de 1994.